Hola amigos de Inverso, nos da mucha alegría saludarlos y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Esta semana tenemos una lección maravillosa que nos habla del poder de Dios y cómo nosotros nos acercamos a Él en adoración, ¿cierto, Juli? Así es. Levítico nos enseña mucho en esa lección en específico de la adoración, cómo es La que era todo en el adoración, ¿cierto? santuario. Y es centrado en Levítico capítulo 9. Así es. Bueno, a mí me agrada mucho la idea de que en la eternidad vamos a alabar y glorificar a Dios. Pero antes de nosotros poder dar ese paso eterno, ¿cierto? El Señor nos mostró a través de su palabra, y en este caso a través de Levítico, cómo es la manera correcta en que nos acercamos a Él en adoración, ¿cierto? Y eso es lo que nos presenta allí Levíticos 9 en el primer día, larga vida al Rey. Nos presenta una serie de formas, de liturgias, de maneras en el que el pueblo de Israel antiguamente adoraba a Dios, pero que también eso tiene una implicación hoy en nuestra realidad presente para nosotros adorarlo a Él. Así ¿Qué es. piensas? Y para destacar, hay muchísimas fiestas, hay bastantes, tenemos la Hay Pascua, siete, hay 7 hay siete fiestas eh, ujú, puntuales, ¿cierto? puntuales, sí. Tenemos la Pascua, tenemos la de las trompetas, tenemos varias que pues esperamos que cada uno de ustedes la haya podido estudiar, pero queríamos hacer énfasis en una muy especial, que igual Levíticos dice que es la que era más importante, no por restarle importancia a las Sí. demás, sino el centro, y era el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué ¿Y nos qué puedes contar pasaba en acerca de esa esto? fiesta, Juli? Cuéntanos. Pastor, pues sucede que en el día de la expiación era un momento de aflicción espiritual, digámoslo así, Sí. un momento de ayuno, de oración, de constante oración y de pedirle a Dios que pudiese, como dice el salmista, mirar si en nosotros hay alguna vereda torcida, mirar si en nosotros hay algún mal camino, porque de pronto no nos estamos dando cuenta, y que Él pudiese expiarnos, que pudiese analizar cada parte de nuestro corazón y que pidiésemos por completo el perdón de cada uno de Pues nuestros es que ese pecados. día, yo trato de siempre cuando voy al relato bíblico imaginar y yo tratar de ponerme en escena, o sea, tratar de estar presente. ¿Alguna vez has visto esta, mi sobrina dice matachito, de Dios, dibujitos de Dios, que es super libro, que como que te llevan a ti, te toman una cápsula del tiempo y vas a los diferentes hechos de la Biblia? Yo trato con mi mente de ir, digamos, en este caso, a la escena del Yom Kippur. Imaginemos todos jóvenes, todo el mundo alrededor del tabernáculo, cada uno organizado por su diferente tribu, liderada por su anciano, por su líder, por el representante de cada tribu. Un orden perfecto, una contrición de espíritu tan profunda porque sabían que si alguien no había confesado sus pecados, ¿qué pasaba? No solo eso, sino que el sacerdote que iba a presentar la expiación ante el pueblo, ante la presencia de Dios, que eso también lo vamos a ver más adelante, podía morir, porque alguien no había confesado un pecado. Entonces era un examen profundo del corazón. Imagínate, porque te comiste, le cogiste el pan a tu hermano y no le dijiste, ¿cierto? Y tu hermano peleando, mamá, ¿alguien se comió el pan? ¿Quién? No, no sé. Una cosita. Pero tú examinabas tu corazón, confesabas tus pecados de la manera que no vamos como a desglosarnos mucho en eso, que era el sacrificio, ¿cierto? Que pasaban el pecado sobre el carnero, el cordero y demás, pero es que era algo muy solemne, como tú lo decías. Tanto que el sumo sacerdote tenía que llevar como unas campanitas Por si en la llegaba túnica por si a... alguien no había no confesado su había pecado, confesado su pecado y él moría por estar ante la presencia de Dios con pecado, pues tenían que tenían que alarlo. arrastrarlo. Ojo, de ahí no, arrastrarlo, o sea, nadie podía Nadie entrar podía entrar. a ir a sacarlo, ahí para denotar la santidad de aquel suceso. Así es. Así que es impresionante. Y sabes, ese momento también tú y yo lo vamos a vivir cuando estemos delante de la presencia de Dios. Ahí ya la suerte ya estará echada. Ya los que son santos sigan siendo santos y los que no, pues sigan haciendo el mal. Así es. Pero esta fiesta también nos tipifica algo muy importante, Juli, ¿qué es? Esta fiesta nos tipifica cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial y empieza a interceder por nosotros y a su vez a hacer una obra de juicio, el ¿Cuándo juicio, fue eso? el 22 de octubre de 1844.
Así que esta fiesta del Yom Kippur, si nosotros la trasladamos a nuestros días, es lo que señala el día del gran juicio cuando Jesús también pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Es lo Ujú. mismo que el sacerdote hacía Aquí en la del lugar tierra. santo al santísimo en la tierra. Entonces Jesús entra a mediar por nosotros, pero también a hacer un juicio investigador, que era lo que significaba, ¿no? Así que nos damos cuenta que cada parte que se presenta allí en Levíticos 9 de la fiesta incluía algo en el plan de salvación. Así ¿Esto es. solo incluye las fiestas o qué más? No, de hecho vamos a poder destacar de las fiestas que nos dejan algo muy importante. No las tenemos hoy en día porque Jesús rompió ese velo como pasó en Así la es, Pascua, se rasga el velo, se acaba la ley ceremonial porque todas estas fiestas cobraron esencia por completo y eran la figura de Jesús en así su es. muerte. O sea, ¿a Entonces, quién apuntaba cada fiesta? a A Jesús Jesús. en diferentes, digámoslo, facetas para que la mente pudiese de una u otra manera ir Entender. comprendiendo, Bien. así como dice Pablo por allá en Efesios, que podamos comprender la altura, ¿sí? La La anchura. anchura, la profundidad del amor de Cristo, del amor de Dios. Entonces vamos a notar que ¿Sí? de estas fiestas podemos nosotros rescatar que teníamos que tener fe. Exacto. Fe. Fe, teníamos que tener fe, teníamos que hacer la confesión de nuestros pecados, ¿sí? Ujú. Teníamos que mencionar la lección, un apartado muy específico, mencionar que lo hicimos con intención, Así es. mencionar específicamente, y creo que eso nos da muy duro de pronto en el yo, en el ego, Sí. ¿sí? Decirle, Señor, yo le tomé, le robé estas moneditas del bolsillo de mi hermano y lo hice a propósito. No tengo, Reconocer. reconocer, no tengo excusa alguna. Cuando el arrepentimiento genuino es decirle, Señor, es que sí lo hice, me siento muy mal por hacerlo, pero lo hice. No sacar excusas. "Ah, es que lo hice por esto, lo hice por aquello", no. Podemos también de esto sacar el bautismo, Sí. cuando el Aarón, Moisés y los hijos tenían que lavarse las manos para hacer un sacrificio, los pies y las manos. Y presentar el holocausto que era quemado y después, ¿cierto? Ujú, Todo eso representaba el bautismo. Pero yo creo que hay amigos que quizás nunca han escuchado el santuario, nunca saben cuáles son los muebles, nunca han escuchado los muebles que hay ujú. implícitos en él. Entonces me parece, Juli, importante explicar que habían dos partes. El atrio, que Sí, podemos decir que era el patio, ¿cierto? Lo que rodeaba el santuario como tal. Y el santuario se dividía en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. así es. El altar del holocausto y la pila de bronce para lavarse las manos antes de entrar al santuario quedaban fuera, es decir, dentro del atrio, fuera del santuario, En el ¿cierto? patio. En el patio. Ujú, Entonces, nos damos cuenta que también, aparte de las fiestas, el Señor utiliza por medio de los muebles, trata de dar un mensaje que incluía el plan de salvación y que tú lo estabas nombrando. Para yo poder ser salvo necesito tener fe, creer. Después de creer, yo confieso lo que he sido y me entrego a Él a través del bautismo para ser una nueva persona, aceptando el sacrificio de Jesús que se representa en el holocausto y aceptando, por supuesto, cuando el sacerdote se lava las manos. Eso representa el bautismo literal, ¿cierto? así es. ¿Qué sigue? Se me viene una idea para hacer una acotación pequeña de cuando la serpiente fue levantada en el desierto Sí, y los que eran mordidos por las serpientes tenían que ver y creer para poder ser para salvos. poder ser Y la salvos. analogía era que teníamos que creer en el Jesús levantado en la cruz para poder ser salvos. Así Tal es. vez alguien, de pronto pensando de manera escéptica, diría, ¿de qué sirve? Yo no estoy hablando con nadie. ¿A quién le tengo que pedir perdón? ¿Qué pasa después de que oro? Yo sigo siendo igual. Pero la fe es lo que hace la diferencia de que tú en Total. realidad te entregas a Cristo y confías en que su sangre te limpia y el Espíritu Santo te convence de pecado. Y sabes, muchas cosas, queridos jóvenes, Dios no nos muestra el resultado de todo porque Él quiere que aprendamos a vivir por fe. Así es. Muchas veces no tenemos el conocimiento pleno de por qué estamos pasando por diferentes circunstancias, pero porque Dios precisamente permite esto para que tú y yo desarrollemos una fe en Él y esa fe a medida del tiempo pueda crecer y entender que nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, eso lo vemos en el patio, ¿verdad? Ahora, entramos al lugar Al santo. lugar santo. Y en el lugar santo hay unos muebles, Tenemos por que ahí está el la mesa de de la proposición. la mesa de la proposición, donde están los panes, que es cierto que significa la palabra de Dios, Ujú, significa el pan vivo, que es Jesús, ¿cierto? Está también
el candelabro de oro, ¿cierto? Que Sí, tiene un significado muy especial porque es alimentado con el aceite, o con sea, para que el aceite. fuego no se extinga, Y el aceite representa al el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Y menciona que al igual que Jesús, las lámparas se alimentaban con aceite. Así Jesús se es. alimentaba constantemente del Espíritu Santo. Le pedía constantemente al Padre que estuviese rellenando su corazón de esa presencia del Espíritu Santo para poder vencer el pecado acá en la tierra. Y al lado encontramos el mueble que es el altar del incienso, que es Así es. comparado con las oraciones. Así que rápidamente, nosotros entendemos, como tú le decías al principio, lo importante que es la fe, creer, el primer paso de todo, después confesar nuestros pecados, después entregar nuestra vida a Dios a través del bautismo, Ujú. después creer y comer el pan de vida que es la palabra de Dios. Ahí también podríamos decir compartir ese pan, Así porque es. si el agua se estanca, se apudre. Y de hecho el compartir también tiene mucha relación con el candelabro. Ujú. Que es yo recibo el Espíritu Santo, pero brillo la luz de Jesús y comparto su luz, ¿cierto? Ahora yo necesito la oración para poder ser sostenido en todo el proceso de salvación y finalmente tú y yo y todos nosotros jóvenes vamos a poder estar en la presencia de Dios, que eso tú le decías al principio. Todo se trata, jóvenes, de que Jesús hizo accesible el cielo a nosotros. Antes tenían que hacer todos estos tipos de liturgias que eran necesarias porque simbolizaban y apuntaban directamente a Jesús. Ahora ustedes y yo podemos orar en el nombre de Jesús y directamente estar en la presencia del Creador del universo. Eso para mí, Eso es yo aún no increíble. lo comprendo Y, totalmente, y a pero es veces impactante. desconocemos, pastor, lo que estamos haciendo cuando oramos. O sea, lo que estamos haciendo es hablar con el cielo, hablar con Así el es. Padre Celestial. Y es algo que no me permite hacer un teléfono, es algo que no me lo permite hacer una computadora. Y la oración, pues en su esencia es algo increíble. Y relacionándolo con este altar del incienso, mencionaba que lo que hablamos siempre, no hay obra alguna por nosotros que sea justa. Ante Dios nuestras obras son como trapos de inmundicia y ese incienso que son nuestras oraciones se mezcla con la justicia de Dios, con su vida perfecta acá en la tierra que nos justifica ante el Padre. Ante el Es lo Padre. que nos permite acceder a su gracia, de lo contrario no Así es. podríamos estar Pablo nos dice que nosotros somos aceptados en el amado. en el amado. Por Él somos aceptados ante Dios. Es decir, la misericordia de Jesús nos cubre, porque como lo dices tú y yo, no podríamos ni siquiera pronunciar el nombre de Dios, pero Jesús hace accesible el cielo para nosotros. Así que Él abre el camino y nos permite estar directamente en la presencia de Dios, algo que todos quisiéramos desear, ¿sí? Y como tú le decías, está a la distancia de una oración. Nosotros no tenemos que sacar una cita, tenemos que esperar un mes. ¿Qué pasa aquí, por lo menos, con las EPS en Colombia? Para una cita uno tiene que esperar un mes, Bastante. 2 meses para algo tan necesario que es la salud. Ujú. Y hasta a veces en algunas circunstancias, ocasiones precarias. O a Pero, veces, pastor, nos puede llegar a pasar como su merced mencionaba, y es que Satanás nos pone el pensamiento de que no es el momento apropiado para orar. No, es que yo estoy acá en el grupo de amigos y cierro los ojos, o me tengo que arrodillar para orar. ¿Será, pastor, que o que no tenemos que, vamos a ser o escuchados, que no vamos o a que ser nuestro escuchados? pecado es tan negro y tan profundo que Dios no nos va a perdonar. Pero eso es mentira, Ujú. ¿sí? Dios toma nuestros pecados y nos dice Malaquías que lo tira a lo profundo del mar. Es decir, eso tiene una implicación muy importante, jóvenes, es que Él nos trata a ustedes y a nosotros como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es increíble porque a nosotros nos cuesta olvidar, ¿no? Nos cuesta de pronto Eso es perdonar a tremendo, alguien. porque Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, Él aún así nos trata con amor y como si nunca hubiéramos cometido el mal cuando lo confesamos y nos arrepentimos y vamos a Él, ¿cierto? Yo creo que la oración fue algo que mantuvo a Cristo firme aquí en la tierra. Fue lo que Imagínate. lo permitió que no pecase. Y siendo el Hijo de Y Dios, siendo el Hijo de Dios, como mencionábamos, siempre requirió de ese aceite que constantemente estuviese en su interior. Porque cuando viene la tentación, cuando estamos en momentos de dificultad, a veces creemos que podemos nosotros solos. Empieza esa lucha de pronto en nuestro pecho a palpitar el corazón porque sabes que no está bien hacer esto, que no está bien hacer aquello, pero empieza esa lucha que se extraña de oro, no oro. ¿Será que salgo corriendo? Me pongo a orar acá ya. Y es ahí donde Jesús constantemente no requerimos arrodillarnos. Dice Ellen de White, no, el cristiano no tiene que estar en una posición que represente oración, sino que debe estar constantemente abriendo su corazón, elevando su mente al Padre así Celestial. es. Y no sabes que, Juli, yo aprendí a través de la experiencia, quizás la poco que tengo,
Es que hay momentos, hay circunstancias, digamos, a la primera hora del día que tengo la oportunidad de estar a solas, un espacio tranquilo, bueno, ¿por qué no arrodillarme ante Dios, Ujú. cierto? Pero si estoy camino hacia el trabajo, hacia la universidad, o estoy pasando por una dificultad en cualquier momento del transcurso del día, pues ¿por qué no en mi mente tener un pensamiento de oración, Una charla, ¿cierto? Hablar con un Dios y que no canto. sea un monólogo de Señor, de algo que yo le repito constantemente, sino, "Y Dios, mira, me está pasando esto, tengo vergüenza, allá está la niña que me gusta, no sé qué decirle, o Señor, estoy muy nervioso porque voy a presentar este parcial, o Dios, tengo que hablar con mi jefe para pedir un ascenso, ¿sí? Esas cosas, tener en comunión con Dios. Pero Juli, hay muchas maneras de llegar a Dios, hay muchos caminos para llegar a Dios. Es una ¿Qué nos excelente dice la pregunta, parce. lección? La lección nos dice, así como Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como veíamos, Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, Él es la puerta, Él es el camino. Entonces, a veces Él es el buen pastor. Él es el buen pastor, Él es el cordero que quita el pecado del mundo, como Ajá. menciona Juan. Entonces, a veces idea filosófica de que la verdad es relativa, Sí, ¿sí? De que hay muchos ok, caminos así y cada es. quien asume su propia verdad, pues ante la luz de la Biblia no es aplicable. Sabemos que el único camino es Jesús. El único por el cual podemos ser perdonados, por cual podemos acceder a la gracia divina, es Él y por su sacrificio expiatorio. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí pueden acceder al Padre. Y Juan en el capítulo 1 también nos dice, nadie ha conocido a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno o está en la comunión, cercanía del Padre, Él lo ha dado a conocer. La única manera, jóvenes, de ustedes y yo poder acercarnos a Dios es a través de Jesús. No hay otra forma. Y Jesús es la verdad. Y Jesús nos presenta una serie de requerimientos, de aspectos necesarios que ustedes y yo tenemos que realizar cuando le amamos. Porque recordemos, Juli, que todo se trata del amor. O sea, yo porque amo a Dios lo voy a obedecer. Ujú. Yo porque amo a Dios entiendo lo que debo hacer para con mi vida y cómo debo ser con los demás. Debo entender que debo hacer las cosas que necesita mi iglesia de mí, tener la clase inverso, ¿cierto? Participar con los jóvenes, ayudar a los ancianos. Es decir, mi comunión con Dios, el amor que yo tengo por Él me va a llevar a tener que mi voluntad esté en armonía con Él. Así es. Eso nos va a tener o nos va a facilitar un acceso a Dios y sobre todo preparar para la segunda venida o para una eternidad con Dios. Amén. Juli, ¿cómo podemos concluir esta lección? ¿Cuál es lo más importante que quieres resaltar y decirle a los jóvenes? La invitación. No importa qué tan lejos hayamos corrido, ¿sí? No importa qué tan lejos, qué tan apartados hayamos estado de Dios, Él todos los días nos hace la invitación. Y tal vez para ese joven que está escuchando hoy, para ese muchacho que iba para la universidad, para su casa, ¿sí? Y se puso a escuchar el podcast porque un amigo se lo pasó, tal vez un amigo de la iglesia, y es que Jesús, todos estos sacrificios que se hacían en el santuario, que tipificaban su muerte, fue por ti. Fue por esa persona, Así por ti es. que estás escuchando y te invita a que aceptes su amor. El ser humano necesita ser amado y hay alguien que lo ama por sobre todas las cosas y ese es Jesús. Cuando nosotros aceptemos su amor, en consecuencia, vamos a amarlo también y vamos a notar que su ley es buena, agradable y perfecta y que no es gravosa. Así es, Juli. Así que la invitación, queridos jóvenes, para nosotros a través de esa lección es que Dios es el único digno de honra y alabanza, que Él nos ha demostrado y nos ha evidenciado la forma en que ustedes y yo debemos acercarnos a Él en adoración y que todo lo que el Señor alguna vez propuso en la antigüedad tiene un significado de salvación para nuestro presente. El único camino, la verdad y la vida es Jesús que nos Amén. lleva directamente al Padre. Amén. Así que la invitación es acercarnos a Jesús, conocerlo, amarle, tener una relación con Él y de esa manera le hallaremos el sentido a la vida. Amén, Juli, pastor. gracias. Totalmente de acuerdo a su merced también, a todos los que nos están viendo. Espero les sirva muchísimo este repaso. Bueno, jóvenes, recuerden compartir siempre este video, este material. Lo pueden encontrar en las redes sociales de la Unión Colombiana del Sur y en Spotify también pueden compartir este podcast. ¿Listo? Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Chao, chao.